En el video de hoy, gente, toca hablar de, para mí, el mejor personaje de Stranger Things, que es Steve Harrington. Así que vamos a estar viendo un poquito lo que hizo en cada una de las temporadas, sin enrollarme mucho. Y nada, hacer eso, así que vamos con el video. En la primera temporada de Stranger Things se nos presenta a Steve Harrington, un personaje que va a la escuela secundaria de Hawkins y ahí, a medida de que gana estatus y popularidad, se convierte en el rey, o mejor conocido como King Steve. Todo esto por tener la novia perfecta, un grupo de amigos igual que él, un peinado extremadamente impecable y un montón de detalles más. Bueno, resulta que Steve es novio de Nancy y entre lo primero que podemos ver de ellos es que él va a ayudarla a estudiar. Por ahora todo bien, pero cuando sube a través de la ventana y avanza la situación, la cosa se pone medio rara, digamos, pero solo se queda en eso. Y bueno, días después, como Steve le tenía tantas ganas a la Nancy, este le invita a su casa aprovechando que sus papás no estaban. Llegan sus amigos y obviamente Nancy y Barb. La noche avanzó tranquila, más o menos, hasta que Steve y Nancy se fueron a la pieza. Ahí de verdad comenzaron las cosas extrañas, literalmente. Porque primero a Barb se la come un Demogorgon y segundo, Jonathan estaba sacando fotos que no debía. Obviamente que después todos se enteraron hasta que estos dos se encontraron y la pobre cámara terminó toda destruida. Hasta este momento tan solo podemos ver la versión más arrogante de Steve, más preocupado por su imagen que por otra cosa. Pero las cosas van a cambiar tarde o temprano, porque evidentemente surgieron los problemas con Nancy, hasta que logra verla con Jonathan, el mismo que le había sacado las fotos. En ese momento Steve pensó que le estaban poniendo los cuernos, así que al final Nancy se enoja por distintas cosas que pasaron y le pega una cachetada a Steve, que después termina peleando con Jonathan. Luego, arrepentido, trata de ir con Nancy para pedirle disculpas y arreglar la situación, aunque ya todos sabemos lo que pasó. Se armó este triángulo amoroso, o por lo menos fue el principio de eso, y tuvieron la batalla contra el Demogorgon. Al final de esta temporada, estos dos ya se habían reconciliado de alguna manera. Incluso Steve decide comprarle una cámara a Jonathan, que termina entregándosela a Nancy como regalo de Navidad. Y bueno, aquí es donde nace el nuevo Steve, más o menos, porque sí, yo creo que el cambio lo tiene en la mismísima temporada 1, aunque obviamente no está completo aún. En la segunda temporada aún está con Nancy, pero tarde o temprano siguen teniendo problemas hasta que finalmente terminan y bla 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 bla. Demasiado de Nancy por ahora, yo creo. Aquí nos dejan saber que Steve ya no es el chico popular del instituto y ahora lo es Billy, colocándose como el tipo duro del lugar y el hermano, entre comillas, de Max. Por otro lado, nace la tremenda dupla que es Steve y Dustin. Y antes de hablar sobre eso, quiero dar una opinión muy personal, y es que para mí en esta temporada Steve tiene el mejor peinado de todos. Y sé que el peinado es el mismo durante el resto de la serie, pero en esta season siento que está muy bien hecho y muy bien realizado. No sé, simplemente me da esa sensación. Pero bueno, en fin, para resumir un poco, digamos que la actuación de Steve aquí es un 10 de 10, al menos para mí, porque primero se une al grupo de los chicos ayudando a Dustin a encontrar a su mascota, que es ni más ni menos que un Demodog, otra criatura del Upside Down con la que Steve tiene que lidiar. Y bueno, ya todos sabemos lo icónico que se volvió con el bate de béisbol y los clavos. Pero no solamente eso, Steve está encargado de proteger al grupo principal de los Demodogs, como también de Billy, que por cierto, esta pelea es una de mis favoritas, aunque Steve termine todo papeado, básicamente. Ah, y antes de que se me olvide, la relación con Dustin es más cercana. Este le da consejos sobre mujeres, cómo hablarles o algo tan simple como sobre su comportamiento. Y lo mejor es que le enseña cómo peinarse y tener un buen cabello, cosa que al final le funciona, más o menos, porque aunque todos lo rechazan, termina bailando con Nancy. En la temporada 3 yo diría que es un poco más fácil explicar lo que hace Steve, porque primero lo vemos trabajando en una heladería, Scoops Ahoy, donde tiene una compañera nueva que es Robin. Resulta que llega Dustin, obviamente, y le pide ayuda para descifrar un mensaje ruso medio raro. A medida que avanza, se arma el grupo con estos tres, agregando después a Erika, que es la hermana de Lucas.
Lo que pasa durante casi toda la season es que encuentran una base rusa debajo del centro comercial y al final terminan siendo capturados, aunque solo Steve y Robin. Y ya después, Dustin y Erika ayudan a salvarlos y en una escena que me parece muy buena, Steve admite, aunque creo que no se lo dice directamente, que se siente atraído por Robin, enterándose que es lesbiana en ese mismo momento, pero también aceptando su sexualidad sin problema. Y bueno, lo más destacable del final es que ayuda a frenar al Billy poseído por el Mind Flayer y se une a la batalla final contra el mismísimo. Ya después lo vemos consiguiendo trabajo en Family Video junto con Robin. Aquí ya llegamos a terreno más serio y que para mí es la mejor temporada de la serie y la mejor temporada en la que aparece Steve. En esta season ya está consolidado como el protector del grupo, aunque claramente aburrido de serlo, preguntándose por qué él siempre tiene que estar con ellos. Bueno, pero ordenémonos, vamos desde el inicio. Steve y Robin ahora están trabajando juntos en el mismo lugar, Family Video. Evidentemente sigue siendo amigo cercano de Dustin, pero este ya consiguió otro nuevo amigo, Eddie Munson. Como todos sabemos, Eddie eventualmente es perseguido por la muerte de Chrissy y Steve junto con los demás deciden ayudar a Dustin a encontrarlo en donde se está escondiendo. Y ahora retomo un poco lo del inicio. Steve está cansado de ser la niñera. Parece ser como si quisiera pasar más tiempo con Nancy, inventando cualquier excusa ahora que Jonathan no está cerca de ella. Siempre está diciendo que solo es una amiga, pero a lo largo de toda la temporada nos muestra todo lo contrario. Momentos entre los dos que parecen convencidos de que están a punto de volver a ser pareja, aunque más Steve que Nancy, que parece más confundida que otra cosa. Pero bueno, al final se va con Max y los demás, acompañándola a dejar las cartas que tiene escritas por si llegase a morir. Y cuando llega a la tumba de Billy, pasa una de las escenas que seguramente sea de las más famosas de Stranger Things, en la que Vecna posee a Max y Steve, junto con Dustin y Lucas, la ayudan a escapar tocando su canción favorita en sus auriculares, aprendiendo de Nancy y Robin que la música puede romper su hechizo. Después, Steve y los demás investigan la casa abandonada de Victor Krill debido a las visiones que tuvo Max, y más adelante Dustin cree que debe haber otro portal que da al Upside Down. Steve se sumerge para investigar, pero justo cuando sube de nuevo para avisar que sí hay algo, es arrastrado al portal por un látigo, digamos, y es rodeado por criaturas que se llaman Demobats. Nancy, Robin y Eddie llegan y lo ayudan a luchar contra ellos. Y sí, otra vez una de mis escenas favoritas, Steve contra los Demobats. Simplemente es cine. Así que bueno, después de eso, mientras recorren el Upside Down, Eddie se da cuenta de que Steve todavía está enamorado de Nancy y lo anima a actuar. Pero antes de que pase algo entre ellos dos, por el final de la temporada usan el portal que se encuentra en el tráiler de los Munson, justo donde Chrissy murió, y ahí Nancy es poseída por Vecna, y como no podía faltar, el único que está ahí para ella es Steve. Bueno, en ese mismo momento deciden ir por Vecna. Max es el cebo, permitiendo que los demás lo ataquen mientras está distraído, y Steve, Nancy y Robin van a la casa de los Krill en el Upside Down, y en el camino, Steve le admite a Nancy que todavía está enamorado de ella, recordándole el sueño que tenía sobre sus 6 pequeños nuggets, y también le agradece por hacerlo una mejor persona a pesar de todo. El mismo grupo encuentra a Vecna dentro de la casa. Steve y Robin le prenden fuego y Nancy es quien le dispara, aparentemente matándolo. Ya días después, el pueblo se recupera del terremoto, entre comillas, y Steve, Dustin y Robin se ofrecen como voluntarios para ayudar a las víctimas afectadas, observando cómo Robin logra acercarse a la chica que le interesa, o sea, Vicky, y él, mientras tanto, se queda solo. Más aún cuando Jonathan llega al final de la temporada. En la temporada 5, Steve y el resto quedan encerrados de alguna manera por una cuarentena que puso el ejército al ver el caso de las grietas en el final de la season anterior. En eso, se queda trabajando con Robin en el programa de radio que utilizan en secreto para coordinar misiones en busca de Vecna en el Upside Down. Y en la mayoría de los episodios, Dustin y Steve tienen una relación más distante que las temporadas anteriores, marcada por la muerte de Eddie en la season pasada. Su duelo no resuelto genera tensión con Steve, haciéndonos ver que al parecer se llevan hasta mal, incapaces de resolver las cosas. Luego, en el Upside Down,
investiga en el laboratorio junto con Dustin, Nancy y Jonathan. Aquí es donde tiene una pelea con Dustin en donde explota todo. Se separan y cuando logran encontrarse de nuevo, hay un momento en el que Steve finalmente entiende que no es necesario arriesgarse tanto por estupideces, comprendiendo un poco el conflicto de Dustin. Regresando a Hawkins y mientras todos buscan qué hacer, Steve propone volver al Upside Down y utilizar la antena de la radio para acercar a las dimensiones. Aquí finalmente se reconcilia con Dustin. Y en la batalla final contra Vecna, sobrevive a una casi caída de la antena, salvado de la muerte por Jonathan. Yo, la verdad, si soy sincero, estaba muertísimo de miedo antes del estreno del último capítulo, porque por alguna razón creía que Steve iba a morir en esta temporada, pero por suerte no. Y bueno, casi nadie murió en realidad. Pero está bien, después de la batalla contra el Mind Flyer, Steve sigue en Hawkins, pero ahora es entrenador de béisbol y consejero de educación sexual de la escuela. Asiste a la graduación de los chicos, obviamente para ver a Dustin graduarse, y luego se reúne con Nancy, Jonathan y Robin, con quienes acuerda seguirse viendo mientras sigue visitando al ahora universitario Dustin. En resumen, podríamos decir que Steve pasa de ser una especie de antagonista muy secundario en la serie a un pilar heroico y leal. De él podemos aprender que nadie está destinado a quedarse estancado en sus peores versiones, y el acto de aparecer por los demás, incluso cuando no se espera nada a cambio, es lo mejor que muchas veces podemos hacer. Nos recuerda que la verdadera fuerza no viene del estatus que tengas, sino de la capacidad de crecer a partir de los errores. Steve tiene ese final que representa a un hombre maduro, estable, aunque más o menos, porque siguió estando con distintas mujeres, pero que decide quedarse en Hawkins guiando a la próxima generación con la misma protección que le dio a los chicos en su tiempo. Su reunión con Robin, Nancy y Jonathan es emocionante hasta las lágrimas. Steve llora al reconocer lo mucho que han crecido y al darse cuenta del paso del tiempo. Al final de todos los líos amorosos o conflictos internos, fueron superados por la madurez y ahora son un grupo de amigos que asegura seguir viéndose al menos una vez al mes.